Trataremos en este vídeo acerca de las propiedades de los documentos de Writer y cómo podemos usarlas dentro de los mismos. Las propiedades del documento, conocidas también como metadatos o metainformación, ofrecen información detallada que describe o identifica un archivo. Incluyen datos como el título, el nombre del autor, el asunto o las palabras clave que identifican el contenido del documento. También se pueden crear propiedades personalizadas. Las propiedades del documento pueden ser muy útiles en sistemas de gestión documental donde permitirán que el documento esté perfectamente indexado y categorizado. Estableceremos las propiedades desde el menú Archivo, seleccionando la opción Propiedades. Esto no solo es así en Writer, sino que también encontraremos la misma opción para cualquier otro programa que admita el establecimiento de propiedades. El cuadro de diálogo Propiedades que se muestra está integrado por diferentes fichas o pestañas. En la ficha general nos encontramos con las más comunes, relativas a autoría y fechas de creación y modificación del documento. Otra pestaña, Descripción, nos permitirá introducir propiedades informativas como título, asunto, palabras clave y comentarios. Una pestaña Propiedades personalizadas permitirá crear nuevas propiedades como podrían ser Estado para informar del grado de finalización del documento o Departamento si a nuestra organización le resulta relevante. También podríamos crear una propiedad Versión si se mantiene un archivo de diferentes versiones del documento. Otra ficha nos permite controlar algunas propiedades de seguridad del documento, si está en modo de solo lectura o mantiene el registro de cambios. Otra pestaña permite definir la incrustación de tipos de letra dentro del documento, útil por si hemos de enviar en formato editable un documento en el que hemos utilizado tipografías poco comunes. Activando estas propiedades, nos aseguramos de que el destinatario del documento lo verá con la apariencia que deseamos. De lo contrario, su sistema podría reemplazar las fuentes tipográficas que hemos utilizado, no encontradas en su sistema, por otras. Hay un pequeño inconveniente, y es que esta incrustación de tipos de letra incrementa notablemente el peso del documento. Finalmente, la ficha Estadísticas nos facilitará la información sobre palabras, caracteres, tablas y otros elementos contenidos dentro del documento. Vamos a establecer alguna de estas propiedades y comprobar cómo podemos usarlas en el documento de ejemplo. Con el cuadro de diálogo Propiedades abierto, seleccionamos la pestaña Descripción. Y en el campo correspondiente a la propiedad Título, escribimos Trabajo con propiedades. En Asunto escribimos una breve descripción. Demostración del uso de propiedades en LibreOffice Writer. Podemos añadir unas palabras clave. Propiedades, ejemplos, pruebas, ensayos. En otros contextos, estas palabras clave también se denominan etiquetas. Y en comentarios podemos escribir una descripción más ampliada. Mediante este documento podemos comprobar el establecimiento de propiedades en LibreOffice Writer y su uso dentro del documento. También vamos a crear unas propiedades personalizadas. Para ello activaremos la pestaña Propiedades personalizadas. Pulsamos sobre el botón Añadir propiedad. Y en nombre escribimos Finalizado. Podemos observar que ya hay una serie de predeterminaciones para diferentes posibles propiedades. En este caso vamos a crearla con un nombre que hemos decidido. Finalizado. Para las propiedades personalizadas se pueden establecer diferentes tipos de datos, como se puede comprobar en el desplegable tipo. Estableceremos la propiedad finalizada como un campo de tipo sí o no.
En la columna valor podemos comprobar cómo unos botones de opción permiten escoger entre sí o no. Seleccionamos no. Pulsamos nuevamente sobre el botón añadir propiedad. A la nueva propiedad le damos el nombre de departamento. En tipo seleccionamos texto y en valor escribimos formación. Finalmente añadiremos otra propiedad, a la que denominamos versión, de tipo número, y en valor escribimos 1. Comprobemos que si en vez de un número escribimos un texto, un diálogo de confirmación nos informa de que el valor no se corresponde con el tipo y almacenará el contenido como una propiedad de texto. Estamos corrigiendo estas diferencias que había. De ser necesario eliminar alguna propiedad personalizada, un botón a la derecha con forma de aspa roja nos lo permitirá. Finalmente pulsamos el botón aceptar y se cerrará el diálogo de propiedades. A continuación vamos a ver cómo podemos insertar en el documento las diferentes propiedades que hemos establecido. Para ello hemos dispuesto un par de tablas en cuya primera columna se muestra el nombre de la propiedad que insertaremos en la segunda columna. Para insertar el valor de la propiedad título haremos clic en la celda y seguidamente abrimos el menú Insertar y en la opción Campo seleccionamos Título. Ahora se muestra el título que habíamos establecido. Procedemos de la misma manera con la propiedad Asunto. Hacemos clic en el documento y seguramente Insertar, Campo, Asunto. Las palabras clave y comentarios no están disponibles en el submenú de Insertar campo. Por ello seleccionaremos la opción Más campos. Quedémonos con el detalle del atajo de teclado Control F2. Esto nos permitirá acceder de forma mucho más ágil al cuadro de diálogo campos. En el diálogo campos que se muestra hay todo un universo de elementos distribuidos entre diferentes pestañas. Para el propósito que nos ocupa, trabajaremos con las pestañas Documento y Información del documento. En la pestaña Documento se muestran campos relativos a información acerca del documento actual, como nombre del archivo, la plantilla en la que está basada o algunos datos estadísticos. Este cuadro de diálogo no es modal, es decir, podemos tenerlo abierto y seguir trabajando en el documento, lo que facilitará mucho su uso. Entonces, sin cerrar el cuadro de diálogo, hacemos clic dentro del documento donde deben figurar las palabras clave. Seguidamente seleccionamos palabras clave dentro de la pestaña Información del documento en la columna Tipo. Seleccionamos palabras clave y pulsamos Insertar. Las palabras clave se han insertado en el documento. Hacemos clic dentro del documento donde se deben mostrar los comentarios. Y en el diálogo campos seleccionamos la pestaña Información del documento y en comentarios pulsamos Insertar. Se muestran los comentarios dentro del documento. Para insertar el autor bastaba hacerlo desde el menú Insertar,
pero ya que tenemos el diálogo campos abierto, lo haremos desde aquí. En relación al autor, notemos que podemos introducirlo desde dos campos diferentes. En la pestaña Información del documento, al pulsar sobre Modificación, comprobemos que podemos optar entre usuario o autor, hora y fecha. Estos datos son relativos a la última modificación. Seleccionando usuario aquí, se nos mostraría, usuario era en otra versión. Seleccionando autor, aquí se nos insertará el autor que ha efectuado la última modificación. Si queremos insertar el autor que creó el documento, debemos acceder a la pestaña Documento, donde, seleccionando autor, podemos optar entre insertar su nombre o simplemente sus iniciales. Hacemos clic dentro del documento y ahora en el diálogo campo seleccionaremos desde la pestaña de documento el nombre del autor. A continuación deseamos insertar la fecha de modificación. Como ya hemos comentado, para los datos de la última modificación, activamos la pestaña Información del documento y en el tipo de modificación podemos seleccionar fecha. Notemos que al seleccionar fecha podemos escoger diferentes formatos. Si queremos poner el año en 4 dígitos, optemos por la segunda opción de la lista de formatos y pulsaremos Insertar. O un doble clic, que viene a ser lo mismo. Para las propiedades personalizadas, un botón de expandir más se nos muestra a la izquierda del tipo personalizado. Pulsando sobre el botón de expandir se despliegan las diferentes propiedades creadas. En el documento nos situamos en finalizado, pulsamos sobre finalizado en la lista de campos e insertamos. Lo mismo para el departamento y para versión. Observemos que los campos de tipo sí o no se nos insertarán en el documento en inglés como true o false, verdadero o falso. Cerramos el cuadro de diálogo campos y comprobamos que todas las propiedades se han insertado debidamente. Las propiedades insertadas en el documento se actualizarán automáticamente en caso de ser modificadas. Para comprobarlo, abrimos el diálogo de propiedades desde el menú Archivo. Y en la pestaña Descripción vamos a añadir a la lista de palabras clave el texto una nueva etiqueta. Tras aceptar el diálogo, ya podemos comprobar cómo se actualizó el documento con el nuevo contenido de las palabras clave. Esperamos que hayáis encontrado interesante este vídeo acerca de las propiedades en los documentos de Writer. Hasta bien pronto, recibid nuestro más cariñoso saludo.